Listo. Pues muy buenas tardes. Aquí estamos en una emisión más del programa Espacio Incógnito. y hoy vamos a tocar un tema de medicina. Vamos a hablar de urología y con nosotros está el doctor Armando Cueva. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Primero, pues muchas gracias por aceptar la invitación aquí a esta plática y vamos a ir directo al grano. ¿Usted cuánto tiempo tiene de urólogo? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a ustedes y a su auditorio. Yo tengo de urólogo, terminé la especialidad de urología en el 97 y eso quiere decir que son 24 años ejerciendo y tengo un posgrado de 3 años posterior a la especialidad de urología. Muy bien. No, pues tiene un currículum bastante bueno. Gracias. Aquí nosotros lo que queremos preguntar primero es, ¿cuál es la percepción que tiene usted acerca de la gente que viene a hacerse un examen de próstata? ¿Qué tantos miedos o qué tan difícil es que un paciente acepte la revisión de la próstata? Creo que mi percepción ha ido cambiando poco a poco, pero muy lentamente, desde que termina la residencia. En ese tiempo era más raro que el paciente tuviera la conciencia de revisarse su próstata por cuestiones de prevención. Actualmente creo que ya ha habido un poco de más apertura, que el hombre se preocupa un poco más por saber si tiene un problema antes de que este problema detone, y ha ido cambiando con el paso de los años. Mas, sin embargo, todavía el varón es muy reacio a tener una cultura de prevención, debido a que siempre existe el temor a la revisión prostática, porque existe el mito que el tacto rectal pues es algo que va a ser muy doloroso, que va a originar molestias posteriores, o pues hay hasta quien se preocupa porque no le vaya a... Sí, entre broma y broma, que me gusta. Sí. Entonces, pues se ha ido, digamos que haciendo conciencia muy lentamente, y el varón acude a su revisión prostática, pero sí es pues necesario que exista más cultura de prevención. Sí, últimamente con el auge de los exámenes sanguíneos, hay muchas personas que dicen que ya no es necesario el examen prostático digital, porque ellos consideran que con un examen de sangre ya se puede detectar eso. Pero, ¿qué tan cierto, qué tan falso es ese punto de vista? Bueno, sí es una percepción errónea, es una situación que sí se debe de aclarar. Lo primero que existe dentro de una revisión médica pues es el aspecto clínico. Hay que hablar con el paciente y hay que explorar al paciente, y esto es pues dentro de la exploración prostática pues es tocar la próstata directamente con un guante y lubricación. Se toca la próstata, que está al alcance de un tacto rectal. El antígeno prostático pues es una glucoproteína que se ha venido a utilizar, pues digamos, aproximadamente a partir del 88 hacia la fecha, pero complementa, ayuda sí a encontrar los diagnósticos, pero no se debe dejar exclusivamente un diagnóstico en un antígeno prostático. Sumando el antígeno prostático con la revisión clínica al tacto rectal, podemos alcanzar hasta un 85% de especificidad de hacer un diagnóstico, y el resto se conseguirá por un seguimiento del paciente, ya que la revisión prostática se recomienda hacerla a partir de los 40 años, una vez al año. ¿Cómo? Con un antígeno prostático, sí, pero también con la revisión clínica. Okay. Aquí podemos comentar que la revisión prostática
Tiene la gran ventaja de que es algo rápido, que es algo barato y que es altamente sensible para poder detectar un problema a tiempo. Sí, es correcto. Si vemos lo que conlleva un problema oncológico, un problema de un cáncer de próstata, un tratamiento que se pueda, digamos que utilizar en etapas avanzadas, pues una revisión prostática anual pues es totalmente pues, mucho más barato. Sí, ahorita con tanta publicidad y con tanta empeño que se le está haciendo a la educación sexual de la mujer, a la educación de la salud de la mujer, que se hagan sus papá Nicolau, que se hagan sus exámenes sus revisiones regulares de mama, pues también se le está empezando a dar auge a la revisión prostática. Entonces, yo creo que sí es muy importante aclarar este punto de que un examen de sangre no es suficiente y no es tan específico como una revisión digital. Sí, me gustaría ahondar un poquito en esto. Normalmente, a partir de unos años a la fecha, también se ha implementado en noviembre, el mes del varón, la revisión, se hace publicidad, incluso hay quien se solidariza en un mes promocional para el varón y con la revisión prostática. No sé si han escuchado por ahí en algunos medios de comunicación que se hacen campañas para que en noviembre el varón acuda a su revisión prostática. Sí, de hecho apenas este año pasado estuve viendo yo spots publicitarios en el radio referente a este tema, porque antes no los había escuchado, apenas hasta este año. Sí, debe tener unos 6, 7 años, pero obviamente que esto pues es como lo que decíamos, se ha ido haciendo con el paso de los años, pues se ha hecho más sólida pues esta campaña y bueno, pues yo creo que con un buen fin. Sí, qué bueno que se está promoviendo la salud preventiva. Sí, mira, Doc, quisiera unas preguntas que me han llegado, que he escuchado a través de estos tiempos, ya sea con compañeros o con amigos, que la verdad tienen una desinformación total o una idea errónea de lo que es en sí la visita a un urólogo. Para empezar, sencillamente, explíquenos qué es la próstata. Bueno, en términos prácticos, la próstata es un órgano, obviamente exclusivamente masculino, que tiene que ver con la reproducción. Vamos a pensar en la ubicación de la próstata, que es entre la vejiga y la uretra, que es el conducto por el cual se expulsa la orina, es del tamaño de una nuez, y que este órgano pues mezcla el líquido prostático con el líquido seminal que contiene los espermatozoides para llevar a cabo la eyaculación. Entonces, su función básicamente es durante la etapa reproductiva. Posteriormente a esto, bueno, pues empieza a crecer la próstata a partir de los 40 años. Solamente se ocupan dos cosas para que un varón tenga un crecimiento prostático, que es años y testosterona, testículos. Poco a poco el crecimiento se va dando al grado de que a los 45 años el 40% de los varones tendrá un síntoma prostático, algunos síntomas prostáticos, ya sean desde leves hasta moderados, ¿no? Incluyendo algunos severos, pero el 40% a los 45 años ya puede tener un problema prostático. Tiene que bueno que lo dice, porque una de las preguntas a modo del mal yo he escuchado, si lo usas mucho, malo, si no lo usas, también es malo. ¿Qué tanta verdad, tanta mentira es eso? Sí, pues es muy sano eyacular, ¿eh? Digo, la realidad es que dicen por ahí en forma de broma que una cada rato se echa a perder el aparato, ¿no? Realmente la próstata que no experimenta un vaciado, una eyaculación, evoluciona con congestión y con prostatitis, llegando a ser focos de prostatitis, puede ser agudos o crónicos, pero generalmente el eyacular es sano
y mantiene una próstata sana también. Ahorita mencionaba los síntomas que pueden ser leves, moderados o severos del crecimiento de la próstata. ¿Cuáles son los primeros síntomas que tiene un paciente cuando tiene crecimiento prostático? Bueno, tenemos que ver, dividir los síntomas en irritativos y obstructivos. Realmente los irritativos es que el paciente empieza a levantarse en la noche, por las noches a orinar. Muchas veces lo relacionan con la ingesta de líquidos, pero no es normal levantarse si no se ingieren líquidos a orinar. Entonces, un dato en donde empieza el varón a levantarse a orinar es que ya empieza a haber problemitas. También pues es evidente que empieza a perder el chorro de la orina, el flujo de la orina empieza a perder fuerza, empieza a perder calibre, y esto, bueno, pues habla de que empieza a obstruirse, eso ya sería un síntoma obstructivo. Y bueno, también el goteo posmicción, que es la gota traicionera, que termina de orinar, se sube el cierre y bueno, pues y empieza a sentirse húmedo. Eso quiere decir que también en algún punto existe cierta obstrucción ya prostática. ¿Existe alguna relación entre los síntomas prostáticos y la actividad sexual? O sea, ¿la próstata hace que disminuya la actividad sexual, el deseo sexual o las erecciones? Bueno, sí existe un problema directamente. Cuando existen problemas inflamatorios, que esos no son exclusivos de los pacientes con mayor edad, sino también de los jóvenes, puede existir problemas de erección. Es una causa de la prostatitis, de problemas de erección, y obviamente que entre más aguda sea un problema de prostatitis, pues va a haber un proceso de disfunción eréctil pues más marcado, y cuando empieza a ser una cuestión crónica también pues empieza a disminuir la rigidez, la fuerza de la erección. Cuando llega el momento donde ya el problema prostático es evidente, y entonces muchas veces los tratamientos que nosotros ofrecemos, pues piensan los pacientes que les va a perjudicar aún más a la erección, siendo que es al contrario. Muchas veces los pacientes anecdóticamente hablan de que recuperaron cierto grado de erección o que se sienten mejor en su vida sexual. Sí, otra pregunta que me han dicho, que he escuchado, es que si me operan de la próstata, ya no va a parar mi virilidad. Sí, pues llegando al tratamiento de cirugía de próstata, la realidad es que no va a haber un trastorno de erección. Tendría que haber habido una complicación muy, muy específica para tener un problema de erección secundaria a una cirugía de próstata, cuando no es por cáncer. Hablando del tratamiento de crecimiento prostático benigno, no interviene eso con la erección. Más sin embargo, sí con la eyaculación. La eyaculación, generalmente lo que hablábamos al inicio, que era la próstata tiene la función pues de permitir la eyaculación. Cuando se quita el tejido que está obstruyendo para orinar en forma endoscópica, es decir, sin abrir al paciente, entra uno y destapa al paciente, entonces se pierde una válvula que tenemos entre la vejiga y la próstata, y esa es la que ayuda a que el esperma se aviente hacia la punta del pene, o sea, hacia afuera. Entonces el paciente sí experimenta lo que se llama eyaculación retrógrada o eyaculación seca. Siente totalmente como que está eyaculando, pero el esperma se está yendo hacia la vejiga sin ocasionar ningún mal. El paciente posteriormente orinará ese esperma, pero sí es una secuela de la cirugía prostática. Hablando ya de otros términos como del cáncer de próstata, bueno, pues ya sería de acuerdo al tratamiento que se siguiera, pero en ocasiones, o más bien frecuentemente, sí existe disfunción eréctil cuando existe un cáncer. Debido a esto, pues es mejor ir a revisarse la próstata para hacer un diagnóstico oportuno y poder conservar la erección posteriormente al tratamiento para un cáncer de próstata. Me pregunto, porque yo tengo varias preguntas que me han hecho. Sí. Eso que comentamos al principio con el doctor, el mito de tratamiento de agarrar el pene. Una vez yo escuché a un doctor
que me dijo que es imposible, que hasta el momento no se puede alargar un pene, más que la medicina ha llegado muy lejos, pero en ese caso no todavía. Bueno, no existe una cirugía adecuada o un tratamiento adecuado para agrandar un pene. Sí existen algunas alternativas quirúrgicas, que es el pene está suspendido dentro de la, vamos a decir, de la base, está suspendido hacia la pelvis, hacia el hueso de la cadera, por un ligamento, que es el suspensorio del pene. Ese suspensorio es el que permite que la dirección del pene sea por lo menos de 90 grados en una adecuada dirección, o hacia arriba, un poco hacia arriba. Normalmente lo que se ofrece es cortar ese ligamento, ese suspensorio. Entonces el paciente sí obtiene como una elongación del miembro de 3 centímetros, aproximadamente entre 2 y 3 centímetros, pero la erección será hacia abajo. Entonces realmente pues habrá que ver qué tan conveniente es hacer una cirugía de esas, que sí, pues sí alarga un poco el pene, pero ya la erección hacia arriba no la va a tener. Va a ser como, vamos a pensar como la banderilla que cuelga del toro, ¿no? También existe un procedimiento que es introducir subcutáneamente la grasa para aumentar el diámetro, el grosor del pene, pero no será una erección pues con la misma consistencia, porque lo que es subcutáneo pues es grasa, y la evolución de esta grasa ahí en forma pues una posición anómala pues se va a absorber, se va a ir perdiendo nuevamente el grosor. Entonces, cuando se corta el ligamento, la longitud total del pene no aumenta nada más, es un crecimiento aparente porque se desliza un poquito hacia adelante nada más. Es correcto, así es. Y es poco entonces lo que crece, lo que aparenta, son 3 centímetros. Sí, aproximadamente 3 centímetros. Relativamente poco. Además que si es una erección, pues en forma péndula, ¿verdad? Así es. Sí, eso es. Yo creo que a usted ya le tocó cuántos miles de pacientes han llegado y han preguntado, oiga, doc, quiero que me lo alarguen. Y su respuesta creo más sensata es, pues mejor úsalo bien, ¿no? Porque Pues ¿para qué quiere tenerlo de 30 centímetros si no lo sabes usar, no? Que tengan creatividad, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo, porque una de las preguntas que me han hecho también es la circuncisión. Me hacen la circuncisión y ya voy a perder, ya no no se me va a parar. He escuchado mucho eso, porque sí, que se opere mi esposa, yo por qué me voy a operar. ¿Estamos hablando de la circuncisión o la Sí. vasectomía? Bueno, vasectomía, perdón. Sí, Una vasectomía. sí, porque sí. de repente por la esposa. Perdón, vasectomía. Sí, la vasectomía. En relación a la vasectomía, pues la vasectomía es una cirugía muy sencilla, muy rápida. Básicamente tenemos que pensar que la eyaculación, el esperma que en el momento que eyaculamos está compuesto por líquido seminal, líquido prostático y por espermatozoides. Entonces es únicamente bloquear el caminito de los espermatozoides, y obviamente que esto no interfiere para nada en que vaya a haber algún problema de la erección. Incluso es para una vida sexual más placentera, sin la preocupación de que pueda resultar un embarazo no deseado de ese contacto sexual, ¿no? Entonces, absolutamente no tiene nada que ver con la erección. Ni con la eyaculación, porque la cantidad de líquido seminal que se expulsa, la cantidad de semen que se expulsa sigue siendo la misma cantidad, la misma apariencia, la misma consistencia, y no hay ninguna modificación en ese aspecto, ¿no? Así es correcto. Realmente el volumen de la eyaculación no se afecta. Entonces es recomendable ya un adulto mayor decirle, si uno quiere tener hijos, opérate tú, ¿no? Uh-huh. Sí, pues yo creo que es bastante válido que el varón pues, se opere. Digo, existe mucho tabú por eso, en cuestión de que va a haber una modificación de la sensación o de la vida sexual. Pero al no ser así, yo creo que es mucho menos invasiva que la cirugía que se hace en la mujer. Entonces se puede hacer de forma ambulatoria en un consultorio con las adecuaciones que se necesita para un procedimiento de estos, y puede ser incluso en el consultorio. O sea, es ambulatorio, como tú dices, ¿verdad? Sí, así es.
Sí, la pregunta que decía, porque he escuchado amigos, demás, que la circuncisión, ¿cómo le vas a cortar eso a mi hijo recién nacido? ¿Qué tan bueno es, qué tan saludable es hacer la circuncisión? Yo creo que hay casos especiales que tienen que hacerse, pero cuando nace bien el bebé, ¿es recomendable o no es recomendable? Bueno, realmente el hecho de tener una circuncisión en forma obligatoria, pues no es del todo recomendable. Digo, realmente existe indicaciones para hacer la circuncisión, pero en el recién nacido más bien sería por deseo del padre, por haber sido el circuncidado o por la cuestión familiar que se acostumbre la circuncisión, pero no existe una indicación en el nacimiento para hacer la circuncisión de inmediato. Cuando ya hay una indicación de un prepucio el prepucio es el pellejo que cubre pues el pene, cuando existe este pellejo, este prepucio muy alargado, muy redundante, o que se adhiere al glande, a la cabeza del pene, o que origina infecciones, bueno, en esos casos, pues sí se recomienda que se haga la circuncisión. Los cuidados que tiene que tener uno, aparte de visitar periódicamente con el urologo. Bueno, una vida sexual activa, eso es bastante sano para mantener tanto un pene saludable como la próstata y la vía urinaria baja. Consumir algo que se llama licopenos, que son fitoestrógenos que se encuentran en el jitomate, verduras verdes, almendras, soya, aceite de oliva, el jugo de granada, el té verde, en el vino tinto. Hay que incorporar licopenos a la dieta y tratar de consumir pues menos grasas saturadas, menos grasas animales y sus 2 litros de agua al día. Eso es recomendable porque yo he escuchado también, a mí me han dicho, pero prefiero preguntar a un profesionista, alguien que sabe, que la cantidad de litros de agua es mentira, es dependiendo del cuerpo de cada quien. De acuerdo a la actividad, sí. Y claro, también de acuerdo a la edad, ¿verdad? Hay quien tiene una actividad física intensa que va a ser, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento que tienen que consumir más líquido. Pero en general, en una persona... Sí, como uno que es sedentario, que hace ejercicio esporádicamente los fines de semana, todo eso. 2 litros de agua al día. Muy bien. Doc, ¿alguna pregunta a su colega? Pues yo creo que ahorita por el momento es todo. Ya después esperemos que podamos tener otra plática para tocar uno de estos temas más específico y más amplio. Con todo gusto. Sí, creo que sí, pues muchísimas gracias por el tiempo, por la entrevista. Gracias a ustedes. Y sobre todo por todos sus comentarios. Gracias a ustedes y a tu auditorio. Gracias. Gracias.